Muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. El día de hoy vamos a hacer el estudio en español nada más. Después continuamos con inglés los miércoles, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a hacerlo en español. Y yo quiero que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 25. Y vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado anteriormente, antes de que nos vayamos adelantando mucho. Pero vamos a abrir en oración en esta tarde. Oremos. Santísimo Dios, lleno de bondad y de misericordia, nos presentamos en este lugar, Señor, con la intención de querer aprender más de tu palabra, de poder renovar nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos regenerar fuerzas, Señor, todos los días a través de tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de los que nos encontramos en este lugar, al igual los que están trabajando, al igual los que no han podido llegar, mi Dios, que tú tengas misericordia de ellos. Tu palabra dice que mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera, Señor. Así que este es el lugar donde vamos a encontrar descanso, este es el lugar donde vamos a encontrar esa verdadera vida que se llama Cristo Jesús. Sabemos que el mundo, Señor, y los problemas que presentan día con día a veces agobian a las personas. Y por esa razón, tu palabra dice que debemos de venir a ti todos los días para que nos puedas dar descanso. Y no es un cansancio físico, Señor, es un cansancio espiritual. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder seguir peleando esta buena batalla de la fe que tenemos por adelante. Porque no es fácil, Señor Padre, tomar nuestra cruz todos los días y seguir a Cristo. Pero tú has prometido estar con nosotros aún en los momentos difíciles, aún en los momentos cuando nos podemos sentir como Elías, que ya no quería avanzar. Pero tú siempre, Señor, tienes a alguien para que nos levante, para que nos anime. Y siempre está la voz del Espíritu Santo fortaleciéndonos a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la intercesión, Señor, a través de las visiones, a través de los sueños, a través de la naturaleza misma. Tú nos sigues hablando, Señor. Te pido en esta tarde que seas tú hablando en nuestros corazones y que podamos salir de este lugar edificados y bendecidos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, y vamos a darle un repaso rapidito a lo que hemos estudiado. Los que nos han acompañado las últimas semanas, podríamos decir, o los últimos meses, hemos cubierto ya algunas cosas de lo que viene siendo del tabernáculo de reunión. Hemos cubierto, obviamente, que Dios le dio los diseños a Moisés, cómo debería él diseñar todas las cosas que tenían que ver con lo que viene siendo el tabernáculo. Y sabemos que Dios le dio las dimensiones exactamente, y por esa razón Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí el diseño de cada cosa, para que Moisés, cuando regresara, empezara a trabajar. Y pues lo hemos hablado que Moisés no fue el que hizo todas estas cosas, pero él fue el que le dijo a la persona, Bezlael, cómo debería de ser el diseño. Y así lo hizo él, ¿verdad? Pero sabemos que ya hemos cubierto lo que viene siendo el arca del pacto. Y ese lugar, nosotros sabemos que es el lugar donde Dios se iba a manifestar al sumo sacerdote. Y solamente el sumo sacerdote iba a ir una sola vez al año hacia el lugar santísimo y se iba a presentar delante de Dios. Iba a rociar esa sangre sobre el altar, ¿verdad? Sobre el lugar de misericordia, que le llaman en inglés la mercy seat, ¿verdad? Así que era bien importante que el sacerdote pues estuviera preparado. Y sabemos que
yo me preguntaba y decía, ¿por qué el arca del pacto en realidad nunca lo pudieron encontrar? Porque mucha gente y muchos países como Etiopía y otros países dicen que ellos la tienen, y otros países dicen que ellos la tienen, otros dicen que está debajo de la doma de la roca. Yo me seguía meditando por qué razón Dios no permitió que lo que viene siendo el arca del pacto fuera encontrado. Yo pienso y yo creo personalmente es por qué razón. Porque el arca del pacto era, podríamos decir, el lugar más sagrado que podía haber. Porque ahí mismo era donde Dios hablaba a través, ¿verdad? Ahí hablaba Dios a través de esa arca. Pero ya lo hemos cubierto que todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y el arca del pacto simplemente era un prototipo del cumplimiento de lo que Jesús iba a hacer en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y por esa razón, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, dice que el velo se rompió de arriba para abajo. Y cuando ese velo se rompió, lo que representa eso es que ya no había necesidad de hacer todo lo que en aquel entonces hacían los sacerdotes, de traer sacrificios, de hacer un montón de cosas que tenían que hacer para poder obtener lo que viene siendo perdón de Dios. Así que es bien importante que entiendamos de que el sacrificio de Jesús fue el cumplimiento de todas esas cosas en el Antiguo Testamento. Y así como se rompió ese velo, ¿verdad? De arriba hacia abajo, eso quiere decir que ya el camino hacia Dios está abierto y solamente es a través de Cristo Jesús. Por esa razón yo creo personalmente, ¿verdad? Por esa razón Dios no ha permitido que el arca del pacto sea encontrado. Algunos dicen que está en el cielo y como les mencionaba anteriormente, otros dicen que está en Etiopía, otros dicen que está debajo de la doma de la roca, otros dicen que está en tal lugar, pero lo que sí sabemos es que si Dios no permitió que fuera encontrado, es por una razón, porque así como les mencionaba, el templo fue rasgado, ese templo de Herodes, ¿verdad? Desde arriba hacia abajo, fue quebrado, podríamos decir. Entonces ahí representa que ya no hay necesidad de hacer sacrificios. Ahora ya el sacrificio supremo que es Cristo Jesús nos lleva directamente hacia la presencia del Padre. Ese es el pacto que usted y yo tenemos, que es un pacto muchísimo mejor que el de Moisés, es muchísimo mejor que el de los sacerdotes, es muchísimo mejor que el que tenía el pueblo de Israel, porque Jesús es la puerta para poder llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero es bien interesante de todos modos seguir estudiando acerca de lo que viene siendo el arca del pacto, ¿verdad? También estudiamos sobre la mesa de la proposición y hablamos de que esa mesa era un prototipo de Cristo, que Cristo era el proveedor, así como Dios proveía para el pueblo de Israel, para las 12 tribus, y les mencionaba que se ponían 12 pedazos de pan y cada uno representaba, ¿verdad? Por decir que le iba a dar de comer a cada tribu. Y Dios se encargó de alimentar a su pueblo por 40 años ahí en el desierto. Y pues Cristo es el pan que descendió del cielo. También cubríamos también lo que viene siendo el candelero. Y hablamos que el candelero tiene mucho simbolismo, ¿verdad? Tenía 3 brazos por un lado, 3 brazos por el otro lado, tenía un brazo en medio, tenía almendros, tenía flores, tenía unas copas, ¿verdad? Y todo eso era algo que contiene más bien mucho simbolismo. Y también contiene, y muchos dicen que viene siendo los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Y eso lo mencionábamos la semana pasada. Y en esta tarde, ¿verdad? Vamos a hacer entonces un resumen acerca de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y sobre todo, Éxodo 25 del 31 al 40, vamos a ir otra vez ahí. Amén. Lo tenemos. Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, y serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor así en los 6 brazos como salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te he sido mostrado en el monte. Entonces vemos claramente que Dios le dio el diseño de todas las cosas a Moisés. Y bueno, vamos a cubrir unos puntos. El punto número 1 es el material del candelero era de oro puro. Y lo hemos cubierto que el oro puro en la Biblia tiene un significado muy importante. Y vamos a cubrirlo nuevamente. El oro representa la gloria de Dios. Eso es lo que representa el oro. Y no solamente representa la gloria de Dios, sino que también representa la pureza de Dios. Así que el oro, entre más pasa por un proceso, es más brillante el oro, ¿verdad? Así que el oro es algo que nunca pierde valor. El oro representa riqueza, ¿verdad? También el oro representa la divinidad de Dios, porque Dios es un Dios, pues es un Dios todopoderoso, es un Dios rey de todo el universo. O sea que Dios mismo dijo, mío es todo el oro y toda la plata. Así que todo en realidad le pertenece al Señor. También el oro representa que es algo incorruptible, es algo que no se puede destruir, ¿verdad? El oro siempre mantiene su valor y así es Dios, ¿verdad? Dios siempre mantiene su valor, Dios nunca deja de ser quien es Él, así como el oro, ¿verdad? Entonces el oro representa la gloria de Dios, la pureza, la divinidad, lo incorruptible. Y Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. La verdadera adoración debe de ser pura. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así debe de ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos entre semana, de que debemos de procurar agradar a Dios, porque estamos sirviéndole a Dios, estamos sirviéndole a Dios. Así que este candelero tenía un significado muy importante, no solamente estaba cubierto de oro, sino que había mucho significado, ¿verdad? Y vamos a ir cubriendo las demás cosas que contenía. Pero también es importante que el candelero era un prototipo de Cristo, ¿verdad? Que así como les mencionaba, el candelero era el que alumbraba a lo que viene siendo todo el tabernáculo de reunión. Y ese candelero tenía que estar encendido. Esa era la responsabilidad del sacerdote, de que estuviera encendido las velas, ¿verdad? Las lámparas, para que pudieran alumbrar lo que viene siendo el tabernáculo, porque esa es la única luz que tenía. Y así Cristo representa el candelero, que Cristo es la luz del mundo. Y les mencionaba la semana pasada que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Así que es bien importante eso también. Y una de las cosas también que habla también la palabra del Señor
nos dice que fue labrado a martillo. O sea que fue labrado a puro martillo. Así que no fue nada de madera el candelero, sino que era de puro oro puro, de oro puro. Y dice que la palabra, ¿verdad? Que no fue fundido en un molde, fíjese, en un molde, en una moldadura, sino que la persona que lo hizo, ¿verdad? Tuvo que haber hecho un trabajo muy excelente, muy, pero muy profesional, experto, para poder hacer el diseño así como Dios se lo mostró a Moisés. Y era una persona llena del Espíritu Santo. Y dice que fue formado golpe tras golpe. Hay unos videos ahí en el YouTube que enseñan ahí, ¿verdad? A este hombre, cómo lo formaba, lo que viene siendo, pues todas las cosas, lo que viene siendo el arca del pacto, cómo formaba lo que viene siendo la mesa de la proposición, cómo formaba el candelero, cómo formaba el altar del incienso, etcétera, etcétera. Entonces es bien interesante esos videos porque ahí podemos imaginarnos, aunque sea, cómo era, cómo labraba lo que viene siendo los diseños que Dios le había entregado a Moisés, que así se tenían que hacer. Entonces, fue labrado a martillo, no fue fundido en un molde, fue formado golpe tras golpe. ¿Y cuál es la enseñanza espiritual para nosotros? Bueno, para nosotros la enseñanza espiritual es que también Dios forma a sus hijos mediante procesos. Y eso es algo que también representa, ¿verdad? Que nosotros somos también la luz del mundo. Así como el candelero también era el que alumbraba lo que viene siendo todo el tabernáculo. Pero también cuando se formaba el candelero de oro, también se tenía que hacer a puro martillo y a puro golpe. Eso quiere decir, ¿verdad? Como les mencionaba, que es una enseñanza para nosotros espiritual, que Dios también toma a sus hijos mediante procesos. O sea que vamos a ser procesados en todo momento. Así como el oro también es procesado, y así como el candelero era golpeado con martillo, así nosotros también vamos a ser procesados. Así que mírenlo de esta forma, que cuando estamos pasando una lucha o una prueba, no es que Dios no nos quiera, no es que Dios se ha olvidado de nosotros, sino que representa que Dios nos está refinando, nos está procesando para poder ser más y más cercas a la imagen de Jesús, aunque todavía nos falta mucho a nosotros, ¿verdad? Pero ese es el propósito de Dios, porque la Biblia lo dice, que hasta que todos lleguemos a la plenitud de aquel, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, y es bien importante eso. Y no solamente eso, sino que también las pruebas no destruye al creyente, lo moldean. Nos ayudan a confiar más en el Señor. Las pruebas. ¿Y cuáles pruebas? Pues hay muchos tipos de pruebas que tenemos nosotros en nuestro caminar con el Señor, ¿verdad? Y estas son pruebas que yo quisiera decirles que se van a terminar, pero no se van a terminar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Si Jesús pasó por pruebas aquí en la tierra, siendo Dios, nosotros vamos a pasar pruebas. Y la Biblia lo dice claramente, que todos los que quieren vivir piadosamente para el Señor van a tener tribulación. Pero sabemos que las tribulaciones, los procesos que podamos estar en este lugar, que podamos enfrentar en esta vida, no se comparan con el eterno peso de gloria que nos ha de esperar si es que terminamos esta carrera, si es que perseveramos hasta el fin, como el Señor Jesús dijo. Bien interesante. Entonces, número 1, cubríamos que el material era oro puro, ¿verdad? Y ya compartimos qué era lo que representaba el oro. Y número 2, pues ya lo compartimos, que había sido labrado a martillo. Así como era labrado a martillo y golpeado, ¿verdad? Para que hiciera la forma del candelero, así nosotros también somos procesados por pruebas, ¿verdad? Y Dios está moldeando nuestro carácter, nuestra manera
de confiar en Él aún así, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hombres fuertes en el Señor para que no cualquier viento que haya allá afuera nos pueda derribar y tumbar, ¿verdad? Si usted y yo estamos sobre la roca, van a venir todo tipo de tormentas, de terremotos, podríamos decir, de huracanes, de tornados, de cualquier cosa, de fuego, de agua, pero no nos van a mover porque nosotros estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que estamos bien cimentados si permanecemos en Él. Y bueno, número 3 es que el candelero era de una sola pieza, ¿verdad? No eran 2 piezas, no eran 3, era una sola pieza. Es difícil creerlo, ¿verdad? Que como este hombre, ¿verdad? Bezaleel pudo haber creado lo que viene siendo este candelero. Y bueno, por la razón que fue hecho de una pieza, también representa la unidad. Eso es lo que representa el candelero que fue de una sola pieza, representa la unidad. Y siempre lo mencionamos nosotros, ¿verdad? El Salmo 133, donde dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea que el candelero era de una sola pieza y así también representa, así nosotros también, que si somos la luz de Cristo, así como el candelero era para alumbrar lo que viene siendo el tabernáculo, así nosotros tenemos que estar unidos en todo momento. A veces hay diferencias entre nosotros de una forma u otra, pero no por eso quiere decir que debemos de separarnos, así como los religiosos, ¿verdad? Así como cuando había un problema en el tiempo de Jesús se separaban los saduceos, los fariseos y etcétera, etcétera. Y no debe de ser así. Nosotros somos uno en Cristo. Cristo no está dividido. El hombre es el que divide, pero Cristo es el que une. Así que es bien importante considerar de que era de una sola pieza, ¿verdad? Y eso representa la unidad. Y también no solamente representa la unidad, sino también representa que era un solo pueblo. Era un solo pueblo, ¿verdad? Porque ellos habían hecho un pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con ellos y ellos se comprometieron con Dios. Y Dios les dijo a ellos, ustedes van a ser un pueblo especial. Van a ser una nación diferente a todas las demás. Van a ser santos. Van a honrarme. Van a glorificarme. Van a amarme. Y eso es lo que Dios desea de cada creyente, que nosotros, ¿verdad?, cumplamos con ese deber que tenemos de amar a Dios. De amar a Dios. Y si realmente amamos a Dios, obviamente podemos amar al prójimo, ¿verdad? Pero necesitamos que amar a Dios y amar al prójimo para poder cumplir lo que viene siendo todos los requisitos que vienen en la Biblia, que parece que son 2 mandamientos y en realidad sí son 2, podríamos decir, pero ahí se resume todo eso. Jesucristo lo dijo más claro que nadie. Así que el candelero era de una sola pieza y representa la unidad, un solo pueblo y también un solo cuerpo. Así como les mencionaba que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La oreja necesita el ojo, el pie necesita la mano, el brazo necesita, ayúdenme, el otro brazo. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene que estar bien unido. Y no hay un miembro que sea muy pequeño, que diga yo en realidad para nada soy bueno. Al contrario, como dice el apóstol Pablo, los miembros más pequeños son los que a veces la gente son los que los decoran con más honor, ¿verdad? Así que siempre debemos de considerar eso y como decía Pablo, ¿verdad?, que debemos de procurar de mirar a los demás superiores a nosotros. Debemos de verlos superiores, porque ahí se representa realmente si hemos madurado y si realmente hay humildad dentro de nosotros. Porque a veces nosotros no somos así, ¿verdad que no? A veces nos queremos sentir superiores a los demás y no es así. No hay nadie más superior que nadie en el reino de Dios. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y como siempre les menciono, únicamente que Dios nos ha dado deberes, responsabilidades a cada uno de nosotros, que no todos tenemos el mismo don, pero no por eso quiere decir que por esa razón
¿verdad? Unos son más que otros. No, al contrario. Lo que no puede hacer este dedo, ¿verdad? Este dedo que tengo acá, el chico, lo puede hacer. Entonces, todo el cuerpo del Señor tiene que estar trabajando en equipo, tiene que estar unido, porque Dios siempre permanece unido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están unidos y nunca ha habido una separación. La única separación que hubo fue cuando Cristo estaba en la cruz, cuando le dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ese fue el único momento cuando Dios le dio la espalda a Jesús, porque Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Bien importante eso. Entonces, vamos a ir al número más adelantito. Dice, más adelante el Nuevo Testamento enseña que en la iglesia es un solo cuerpo, aunque tenga muchos miembros. Eso ya lo cubrimos. Número 4. Ahora vamos a entrar un poquito en los detalles del candelero. Sabíamos que tenía un brazo central, ¿verdad? Así como nosotros tenemos una columna vertebral. El candelero tenía un brazo central. Y de ese brazo central, ¿verdad?, se conectaban todos los demás brazos, ¿verdad? Y también tenía 3 brazos a cada lado. O sea que había uno en medio, había 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Y sabemos que eran 7 brazos en total. Y me estoy adelantando un poquito, pero sabemos que el número 7 es el número de cumplimiento, el número de la perfección. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra y toda la creación en 6 días y al 7º día reposó. No porque estaba cansado, simplemente pues reposó para que nosotros también tuviéramos, ¿verdad?, que descansar. Nosotros sabemos que el número 7 carga algo muy importante espiritualmente, ¿verdad? Como les mencionaba, es el número de cumplimiento. Es el número que Dios utiliza mucho en la Biblia para llevar a cabo lo que viene siendo la consumación también. Por ejemplo, ¿verdad?, sabemos de los 7 sellos en Apocalipsis. También conocemos de las 7 trompetas, ¿verdad? Y también conocemos también de las 7 copas. O sea que todo lo que viene siendo con el número 7 también tiene algo muy importante que ver. Pero vamos a seguir más adelante porque el tiempo avanza. El número 7 representa perfección, plenitud, totalidad. También debemos de recordar que los 7 espíritus mencionados simbólicamente en Apocalipsis representan la plenitud del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y de eso hablamos, que también el candelero representa los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Y eso lo compartíamos la semana pasada. El número 5, las flores de almendro que tenía el candelero. El almendro es el primer árbol que florece después del invierno. Bien interesante. Representa vida. El almendro representa vida, ¿verdad? Vigilancia, resurrección y esperanza. Eso es precisamente lo que representa el almendro. Y recuerda usted que la vara de Aarón reverdeció, ¿verdad? Así que es bien importante considerar eso de que las flores de almendro representan vida, vigilancia, resurrección y esperanza. Dios ya había usado el almendro como símbolo en Jeremías 1. No vamos a ir ahí, ¿verdad? Porque si no, no vamos a terminar. Y número 6, las 7 lámparas. Las lámparas debían permanecer encendidas continuamente. ¿Y qué es lo que representa? Representa la presencia de Dios, la revelación de Dios, la dirección divina de Dios. Las 7 lámparas. Sin esa luz los sacerdotes no podían ministrar. No podían ministrar porque tenían que ver lo que ellos estaban haciendo. Y la aplicación es que sin la luz de Dios caminamos en oscuridad. Es bien eso, claramente. No hay duda de que así como cuando apagamos la luz de un lugar, ¿verdad? Se apaga la luz y estamos en un lugar que no conocemos.
no podemos saber dónde estamos, no podemos saber si hay una silla enfrente, si hay una mesa, hasta que nos golpeamos con algo, entonces nos damos cuenta, oh, hay una pared ahí o lo que sea. Así también, si en lo físico la luz es necesario, fíjese, y esto Dios me lo acaba de dar ahorita mismo, si la luz es muy necesaria aquí en la tierra, ¿verdad? Porque cuando se pone de noche se necesita luz para poder ver. Cuánto más la luz espiritual es más necesaria para nosotros, ¿verdad? Así que es bien interesante eso, bien importante. Gloria a Dios. Entonces, sin la luz de Dios caminamos en oscuridad, necesitamos la luz. Y no solamente el candelero también era un símbolo de luz, ¿verdad? Que representa a Cristo, sino que también tenía que tener aceite. Aunque este pasaje no lo menciona en otros textos, el candelero funcionaba con aceite puro de oliva, o sea que tenía que tener aceite. Tenía que tener suficiente aceite y la responsabilidad del sacerdote era de seguir manteniendo que estuviera encendida la lámpara. Y la forma como iba a estar encendida esas lámparas era que tenía que tener aceite. Tenía que tener el aceite, porque sin el aceite no había forma como se mantuviera encendida en todo momento. Bien interesante. Y lo que representa en la Biblia, ¿verdad? Nosotros sabemos que el aceite representa la unción de Dios. Por esa razón, cuando los reyes empezaban su ministerio, normalmente se les ungía con un cuerno, ¿verdad? De carnero. Y eso representaba de que se les estaba dando la presencia de Dios, que la unción de Dios estaba sobre ellos. Y también no solamente eso, sino que también era obra del Espíritu Santo. El aceite representa el Espíritu Santo, que tenemos que tener el aceite para poder mantenernos encendidos, ¿verdad? Porque si tenemos la mecha, pero si no tenemos el aceite que es el Espíritu Santo, entonces no podemos mantenernos vivos todavía como esa luz. Es bien importante eso. ¿Y qué es lo que nos enseña? Dice que la luz no proviene solo de oro, sino del aceite que alimenta las llamas. Bien importante. Y podemos cubrirlo de las 10 vírgenes, pero no lo vamos a cubrir. Y otros muchos lugares en la Biblia, ¿verdad? Donde habla acerca del aceite, pero no hay tiempo el día de hoy para cubrirlo. Y otro de las cosas que también vamos a hablar es que en el número 8, la luz hacia adelante. Dios ordenó que las lámparas alumbraran hacia adelante. Entonces, el candelero y las lámparas tenían que estar hacia adelante para que pudieran alumbrar todo donde estaba el sacerdote. Y nosotros sabemos que ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Que la luz de Dios siempre muestra el camino. La luz de Cristo siempre nos va a mostrar el camino. El creyente debe iluminar a otros y dirigirlos hacia Dios. Bien importante. Número 9. Un talento de oro era aproximadamente entre 34 y 45 kilogramos, entre 75 a 100 libras de oro puro. Esto demuestra el enorme valor que Dios daba a su presencia. La excelencia requería para el tabernáculo. Hazlo conforme al modelo. Ya vamos a ir terminando el número 10. Esta es una de las frases más importantes del pasaje. Dios nos permitió que Moisés improvisara. Dios no permitió que Moisés improvisara. Principios espirituales. La adoración no depende de nuestras ideas. Dios establece como quiere ser adorado. La obediencia es mejor que la creatividad cuando ya ha hablado Dios. ¿Y cuáles cosas más podemos aprender? Podemos aprender que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él ilumina el camino al Padre. Él sostiene a su pueblo. En Él hay vida verdadera. La iglesia refleja esa luz porque permanece unida a Él. Y podemos hacer unas preguntas acerca de todo esto. Pero vamos a dejarlo ahí porque
el tiempo sabemos que avanza. Y los esperamos el próximo miércoles y seguimos con el estudio bíblico. Así que vamos a cerrar en oración. Señor amado, muchas gracias porque nos permitiste poder nuevamente reunirnos en este lugar y poder aprender de tu palabra. Así como el candelero de oro representa a Cristo, Señor, que así también Cristo pueda alumbrarnos a nosotros para que podamos alumbrar a los que mueren en tinieblas. Señor, nos vamos de este lugar, más nunca de tu presencia. Bendice el resto de la semana y bendice el fin de semana, las personas que van a venir. Sabemos que algunos vienen con alguna intención, Señor, de quizás recoger un documento para que les ayude en su estatus migratorio o qué sé yo, Señor, pero tú tienes otro propósito. Y si tú los enviaste a este lugar y si tú abriste, Señor, este lugar, es para que ellos vinieran. Yo sé que tú tienes un propósito, mi Dios. Ayúdanos a alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a tomar este lugar, mi Dios, y aprovechar bien este tiempo. Te pedimos, Espíritu de Dios, sabiduría, porque no podemos con nuestras propias fuerzas, ni nuestra propia sabiduría, ni nuestras propias ideas. Pero sabemos que tú puedes hacer todas las cosas. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos de todo corazón. En el nombre de Jesús oramos en esta tarde. Amén.